Ella despertó en aquel rancho olvidado, sin saber que había sido abandonada para siempre. Pero cuando aquel hombre llegó a caballo y vio lo que ella había hecho sola, todo cambió. Porque a veces Dios pone en nuestro camino exactamente a quien necesita ver nuestra fuerza, cuando todos los demás solo vieron debilidad. Si crees que la dignidad vale más que la conveniencia, que el carácter verdadero no se doblega ante las presiones, suscríbete aquí al canal. Esta historia les va a mostrar que quien es olvidado por unos puede ser encontrado por quien de veras importa. A finales del siglo XIX, en rancherías aisladas de México, historias como esta eran cosa de todos los días. Las familias se esparcían por las haciendas y ranchos, como ramas de árbol antiguo, algunas fuertes y productivas, otras secas y olvidadas. En aquel tiempo, ser mujer sola era casi una sentencia, y ser mujer sola sin dinero era un destino que nadie envidiaba. Mariana conocía bien ese peso desde los 17 años, cuando la fiebre amarilla se llevó a sus padres en menos de una semana, dejándola al cuidado de tíos lejanos, que la recibieron no por amor, sino por obligación moral que pesaba menos que la vergüenza de abandonar a un pariente de sangre. Durante 15 años, Mariana vivió en la casa de esos tíos como la sombra que nadie quiere ver, pero que siempre está ahí. Trabajaba desde antes de que saliera el sol hasta después de que anochecía. Cocinaba para 10 personas. Lavaba montañas de ropa en el río, cuidaba a los hijos de sus primos como si fueran suyos, pero nunca fue tratada como familia de verdad. Era la prima pobre, la huérfana que dependía de la caridad ajena, la que comía al final y cuyas opiniones nunca eran pedidas. Los tíos le dejaban claro, a través de silencios y miradas, que debía gratitud eterna por tener techo y comida, aunque ese techo se colara cuando llovía y esa comida siempre fuera lo que sobraba en la cazuela. Mariana aprendió a no quejarse, a no llorar donde alguien pudiera verla, a no soñar con nada más que sobrevivir un día más. Aprendió que su valor estaba solo en el trabajo que producía, nunca en ella misma. Sus sueños de niña, de tener casa propia, un esposo que la mirara con cariño, hijos corriendo por el patio, fueron muriendo poco a poco, sofocados por el peso de la realidad. A los 32 años, Mariana tenía las manos callosas, la espalda le dolía de cargar leña y bultos de ropa mojada, y un corazón que había desistido de esperar cualquier tipo de cambio. Creía que iba a morir en aquella casa, vieja y sola, sirviendo hasta su último aliento. Fue una tarde de marzo, cuando el calor todavía apretaba, pero ya se sentía el olor a lluvia en el aire, que su tío Sebastián la llamó para hablar. Mariana sintió el estómago encogerse inmediatamente, porque conversaciones así nunca traían nada bueno. Él estaba en el portal fumando su pipa de siempre, con esa cara de quien va a anunciar una decisión ya tomada y que no admite chistar. Su tía Leopoldina estaba a un lado con los brazos cruzados, el rostro duro. Dijeron que habían resuelto un problema que venía atormentando a la familia desde hacía tiempo. El tío Alipio, hermano mayor del padre de Mariana, había muerto 6 meses atrás, sin dejar herederos directos. Y su rancho, a 3 leguas de allí, estaba abandonado, llenándose de maleza, atrayendo gente malandra que usaba la propiedad de escondite. Sebastián dijo que la familia había decidido en una reunión en la que Mariana no participó, porque las decisiones sobre ella siempre se tomaron sin ella, que lo mejor sería que ella se fuera a vivir al rancho. Dijo que así tendría su propio lugar. No necesitaría más depender de la caridad de ellos. Podría tener una vida independiente, cuidar la tierra, quién sabe, plantar algo. Dijo todo esto con voz de quien estaba haciendo un gran favor, ofreciendo una oportunidad maravillosa. Mariana no era tonta. Había vivido suficiente tiempo en aquella casa para entender lo que no se decía. Ellos querían deshacerse de ella,
y el rancho abandonado era la excusa perfecta. Ya no tendrían que alimentarla, vestirla, soportar su presencia que incomodaba solo por existir. Ella preguntó sobre el estado del rancho, sobre si había una casa en condiciones, muebles, herramientas, algo que le permitiera sobrevivir. Sebastián asintió vagamente. Dijo que sí había una casa, que necesitaba algunos arreglos, pero que era cuestión de irla acomodando poco a poco. Dijo que le iban a dar algunas cosas para que se llevara: cazuelas viejas, cobijas, unas gallinas, un costal de frijol y harina. Leopoldina añadió con ese tono de quien está siendo demasiado generosa que le iba a separar algunos vestidos que ya no usaba. Mariana miró a esas dos personas que debían haberla cuidado como familia, pero que siempre la trataron como una carga, y sintió algo extraño crecer dentro de su pecho. No era rabia exactamente, porque la rabia exige energía y la esperanza de que las cosas podían ser diferentes. Era más bien una aceptación fría, como cuando finalmente entiendes que ciertas personas nunca te van a querer. No importa cuánto te esfuerces, preguntó cuándo debía irse. Sebastián dijo que la carreta de bueyes que llevaba víveres al pueblo pasaba por allí en 3 días y que podía darle un aventón a ella y a sus cosas. 3 días para deshacer 15 años de vida en aquella casa. No es que tuviera mucho que deshacer, porque Mariana nunca tuvo nada realmente suyo, nada más allá de 2 mudas de ropa y el rosario de su madre que guardaba amarrado en un pañuelo. En los días siguientes, ella preparó todo en silencio, separando las cazuelas abolladas que le dieron, las 3 gallinas flacas que sobraron del último lote, el costal de harina que ya tenía gorgojos, el frijol que nadie más quería. Las primas más jóvenes miraban todo con curiosidad, mezclada con alivio, felices de ver a esa prima callada finalmente saliendo de casa, liberando el cuarto que ocupaba, dejando más espacio, más comida, más atención para ellas. La mañana de la partida, Mariana puso sus pocas cosas en la carreta de bueyes. Subió atrás, sin mirar hacia atrás, sin despedidas emocionadas, porque no había emoción alguna que expresar. Sebastián solo asintió desde el portal. Leopoldina ni apareció. Las primas saludaron con ese entusiasmo falso de quien está demasiado feliz para disimular. La carreta de bueyes se bamboleaba por el camino de terracería, levantando polvo que se le pegaba a la piel sudada. Mariana iba sentada entre costales de víveres y sus pobres posesiones, mirando el paisaje cambiar, los cerros sucediéndose y sintiendo una mezcla extraña de miedo y algo que tardó en identificar, pero que tal vez era una pequeña chispa de alivio, alivio de salir de aquella casa donde nunca fue querida, donde cada día era un recordatorio de que no pertenecía. El rancho del tío Alipio quedaba en una región más aislada, lejos del pueblo principal, rodeado por cerros cubiertos de monte. Cuando la carreta de bueyes finalmente se detuvo frente a la propiedad, Mariana bajó y sintió el corazón encogerse de verdad por primera vez. La casa era pequeña, de bajareque, con techo de paja que tenía hoyos enormes por donde se veía el cielo. Las ventanas ya no tenían vidrios, solo hoyos oscuros como ojos vacíos. El patio estaba lleno de maleza hasta la cintura, la cerca caída, el gallinero destruido, el pozo cubierto de tablas podridas. No había muebles visibles desde donde estaba, ninguna señal de que allí ya había sido el hogar de alguien. El carretero ayudó a descargar las cosas, puso todo en lo que un día fue el portal. Le deseó buena suerte con el tono de quien sabía que ella iba a necesitar mucho más que suerte, y se fue rápidamente, como si tuviera miedo de que el abandono de aquel lugar fuera contagioso. Mariana se quedó allí parada, sola, por primera vez en la vida de verdad, mirando aquella ruina que ahora era oficialmente su hogar. El silencio era absoluto, roto solo por el viento que movía los árboles y por el canto lejano de algún pájaro. No había vecinos a la vista,
No había humo de otras casas, no había señal de vida humana aparte de ella misma. Por primera vez en 15 años, nadie iba a gritar su nombre, exigiendo que hiciera algo. Por primera vez estaba completamente libre y completamente sola, y no sabía cuál de los dos sentimientos era más aterrador. Ella podría haberse sentado allí y llorado, podría haberse rendido antes incluso de empezar. Pero Mariana había aprendido una cosa en todos esos años de trabajo duro. Había aprendido que las lágrimas no arreglaban techos, ni llenaban barrigas. Cogió la azada vieja que había traído, se amarró el vestido a la cintura para que no estorbara y empezó a limpiar la maleza alrededor de la casa. Trabajó hasta que las manos le sangraron con las ampollas, hasta que la vista se le nubló de cansancio, hasta que el sol empezó a ponerse y a pintar el cielo de naranja y rosa. Aquella primera noche durmió en el suelo duro de la casa, envuelta en una cobija delgada, oyendo los sonidos extraños del monte, los crujidos de la madera vieja y sintiendo un miedo que no mostró a nadie porque no había nadie allí a quien mostrarlo. Pero cuando el sol nació al día siguiente, Mariana se levantó de nuevo, ignoró el cuerpo adolorido y continuó trabajando. En los días siguientes limpió todo el patio, arregló el gallinero con maderas que encontró tiradas, tapó los hoyos más grandes del techo con paja nueva que cortó en el pantano. Descubrió que dentro de la casa había una mesa rota que logró arreglar, un banco de 3 patas que equilibró con una piedra y cazuelas viejas, cubiertas de óxido, que talló con la arena del río hasta que quedaron útiles. Sembró las semillas de maíz y frijol que había traído en un pedazo de tierra que limpió cerca de la casa, cavando con las propias manos cuando la azada se rompió. Las 3 gallinas flacas y asustadas al principio comenzaron a acostumbrarse, a escarbar por el patio, a poner huevos en nidos que ella preparó con pasto seco. Había un pequeño manantial en la parte de atrás de la propiedad que Mariana limpió. Cavó alrededor, transformándolo en una fuente de agua limpia. Cada día era una batalla contra la decadencia del lugar, contra la soledad, que a veces gritaba tan alto dentro de ella que necesitaba cantar para acallarla, contra el miedo de que no iba a conseguir sobrevivir sola allí. Pero algo extraño comenzó a suceder en las semanas siguientes, algo que Mariana no esperaba. Conforme la casa iba quedando menos arruinada, conforme el patio iba quedando limpio, conforme las gallinas iban poniendo huevos y las primeras plantitas de maíz brotaban de la tierra, ella comenzó a sentir algo que no sentía hacía tanto tiempo que casi no reconoció. Era orgullo, un orgullo pequeño y tímido, pero real. Aquello allí era de ella. Cada tabla arreglada, cada mata de maíz, cada rincón limpio. Nadie podía quitárselo. Nadie podía decir que ella no lo merecía porque lo había construido con sus propias manos, con su propio sudor. Por primera vez en su vida, Mariana no estaba viviendo de la caridad de nadie. No estaba debiendo gratitud a nadie, estaba sobreviviendo por cuenta propia, y eso valía más que cualquier comodidad que la casa de sus tíos podría haberle ofrecido. 2 meses después de haber sido dejada allí, una mañana de mayo, cuando el frío empezaba a apretar en las madrugadas, Mariana estaba en la pequeña huerta que había logrado hacer, arrancando hierbas malas que se empeñaban en crecer entre las coles y los rabanitos. Usaba un vestido remendado, un delantal sucio de tierra, los cabellos recogidos en un chongo flojo de donde se escapaban mechones rebeldes. Tenía las manos sucias, las uñas con tierra debajo, los pies descalzos, porque las botas viejas se habían roto la semana anterior. Las gallinas escarbaban a su alrededor, haciendo ese ruido característico, esa compañía simple que ella había aprendido a apreciar. Estaba tan concentrada en el trabajo, tan absorta en aquella rutina que había creado para sí misma, que no oyó los cascos del caballo acercándose por el sendero angosto que llevaba al rancho.
Fue solo cuando la sombra del animal cubrió el suelo a su lado que Mariana levantó los ojos asustada. El corazón disparándose inmediatamente, vio a un hombre montado en un caballo castaño, parado allí a pocos metros, observándola con una expresión que ella no pudo descifrar de inmediato. Él tenía unos 30 y tantos años, hombros anchos, rostro curtido por el sol, rasgos honestos y firmes. Usaba ropa sencilla de trabajo, sombrero de cuero. Tenía un niño pequeño sentado delante de él en la silla, un niño de unos 8 años, con ojos grandes y asustados, que se agarraba a su padre como si el mundo entero fuera una amenaza. Mariana se levantó rápidamente, limpiándose las manos en el delantal en un gesto automático, sintiendo el rostro calentarse de vergüenza por ser vista de esa manera, sucia y despeinada, sola y claramente pobre. El hombre se quitó el sombrero en un gesto de respeto y dijo buenos días, con voz grave pero gentil. Se presentó como Rafael, dueño de la hacienda vecina que quedaba del otro lado del cerro. Dijo que había pasado por allí varias veces en los últimos meses, viniendo por el sendero que cortaba cerca del rancho, y había notado que el lugar que estaba abandonado hacía más de un año tenía señales de vida de nuevo. Dijo que le dio curiosidad. Quiso saber quién había venido a vivir allí, si necesitaba alguna ayuda, si estaba todo bien. Había algo en su voz, una preocupación genuina que no parecía fingida, que no parecía tener segundas intenciones. Y Mariana no sabía cómo reaccionar a eso, porque estaba acostumbrada a la desconfianza, a los juicios, a las personas que solo se acercaban cuando querían algo. Respondió brevemente, diciendo su nombre, explicando que el rancho había sido de su tío, que la familia había decidido que ella debía venir a vivir allí, a cuidar el lugar. No mencionó que había sido olvidada allí como un problema que nadie quería resolver. No mencionó que en los primeros días había llorado de miedo y soledad. Solo dijo que estaba arreglando poco a poco, tratando de hacer el lugar habitable de nuevo. Rafael escuchó atentamente, mirando a su alrededor, viendo el patio limpio, la huerta organizada, las gallinas saludables, el techo parcialmente reparado, y había algo en su mirada que cambió, una expresión de reconocimiento, casi admiración. Preguntó si ella estaba haciendo todo sola, si no tenía a nadie ayudando. Mariana confirmó, tratando de sonar firme, tratando de dejar traslucir lo difícil que había sido, lo difícil que todavía era. Rafael se quedó en silencio por un momento, solo mirándola a ella, y Mariana sintió algo extraño bajo aquella mirada. No era la forma en que los hombres en la casa de sus tíos la miraban con desinterés o desprecio. No era la mirada de los arrieros que pasaban por el pueblo evaluando mujeres como quien evalúa ganado. Era algo diferente, algo que ella no podía nombrar, pero que hacía su corazón latir más rápido, sin entender exactamente por qué. Él dijo que ella estaba haciendo un buen trabajo, que el lugar estaba quedando bonito, que no era fácil arreglar un rancho abandonado, especialmente sola. Dijo que si ella necesitaba cualquier cosa, herramientas prestadas, ayuda con trabajo pesado, era solo que mandara a avisar que su hacienda quedaba allí cerca, y entonces, antes de irse, le presentó al niño. Dijo que era Lucas, su hijo, que la madre había fallecido hacía tiempo, que eran solo ellos dos ahora. Mariana miró a aquel niño de ojos asustados, que no había pronunciado ni una palabra, solo observaba todo con intensa atención, y sintió algo apretado en el pecho. Reconoció en aquellos ojos la misma soledad que ella cargaba, la misma sensación de quien había perdido algo demasiado importante y no sabía cómo continuar. Le hizo un gesto al niño con gentileza, ofreció una pequeña sonrisa. Lucas no sonrió de vuelta, solo continuó mirando, pero había algo en su expresión que cambió levemente, una curiosidad tímida. Rafael se puso el sombrero de nuevo.
Deseó buenos días, tocó el caballo y se fue por el mismo sendero por el que había venido. Mariana se quedó allí parada, viendo a los dos alejarse. El hombre y el niño, padre e hijo solos en el mundo, exactamente como ella estaba sola. Y por primera vez en 2 meses de soledad absoluta, sintió algo más allá del cansancio y la determinación. Sintió una conexión pequeña y frágil, pero real, con otros seres humanos que tal vez entendían lo que era cargar una pérdida y continuar viviendo a pesar de todo. En los días siguientes a aquel primer encuentro, Mariana no podía dejar de pensar en aquel hombre y aquel niño. Había algo en la escena de los dos, padre e hijo, cabalgando juntos, ambos cargando una soledad visible, a pesar de estar juntos, que la conmovía de forma extraña. Tal vez era reconocer en otras personas el mismo dolor que ella cargaba. Tal vez era simplemente el hecho de que después de tanto tiempo siendo tratada como invisible, alguien se había detenido, había mirado su trabajo, había reconocido el esfuerzo. Pero Mariana apartaba esos pensamientos siempre que surgían, porque permitirse pensar en conexiones humanas, en posibilidades de no estar completamente sola, era peligroso. Abría una puerta a esperanzas que podían ser destruidas. Y ella ya había aprendido que la esperanza dolía más que cualquier otra cosa cuando era arrancada. Continuó su rutina de siempre, despertando con el sol, trabajando en la huerta, cuidando las gallinas, que ahora ponían huevos regularmente, arreglando lo que aún estaba roto en la casa. Descubrió, mientras limpiaba lo que había sido el cuarto del tío Alipio, una caja de madera escondida bajo unas tablas sueltas del piso. Dentro había documentos viejos, algunas monedas de plata y una carta escrita con letra temblorosa, que claramente había sido hecha por alguien ya muy enfermo. La carta estaba dirigida a quien la encontrara, explicando que el rancho tenía un manantial propio, tierra buena, y que valía mucho más de lo que la familia imaginaba. El tío Alipio escribía que había guardado aquellas monedas para emergencias, que quería que la propiedad fuera para alguien que realmente la cuidara, no para los sobrinos ambiciosos, que solo aparecían cuando necesitaban algo. Mariana leyó aquella carta 3 veces, sintiendo algo crecer dentro del pecho. Un tío que ella apenas conocía, que había muerto solo y olvidado, había dejado aquello para quien viniera, para quien se importara, y ella era esa persona ahora. Ella, que había sido echada allí como un desecho, era quien le estaba dando nueva vida a aquel lugar. Las monedas no eran una fortuna, pero eran suficientes para comprar herramientas mejores, semillas, tal vez algunas cabras. Mariana guardó todo con cuidado. Lo escondió de nuevo bajo las tablas y sintió por primera vez que tal vez aquel abandono forzado no fuera el fin de todo, sino el comienzo de algo diferente. Pero también sintió un miedo nuevo, porque si la familia descubría que el rancho valía más de lo que pensaban, si descubrían sobre las monedas, vendrían a buscarlo todo de vuelta, y ella no tendría cómo luchar contra eso. Fue una tarde de jueves cuando Mariana estaba en el río que pasaba por la parte de atrás de la propiedad, lavando la ropa en las piedras lisas de la orilla, que oyó voces acercándose. Levantó los ojos y vio a Rafael viniendo por el sendero, pero esta vez no estaba solo. Además de Lucas, que cabalgaba delante como siempre, había otro hombre mayor, de barba canosa y postura encorvada. Rafael asintió al verla, pidió permiso para acercarse, explicó que aquel era Don Torcuato, el carpintero de la región, que él lo había traído para darle un vistazo al techo del rancho, ver qué necesitaba reparación urgente antes de la época de lluvias fuertes que ya se acercaba. Mariana se quedó allí parada, con las manos mojadas, sin entender bien. No había pedido ayuda. No había dicho que necesitaba un carpintero. Rafael debe haber percibido la confusión en su rostro, porque explicó con ese modo directo, pero gentil que había visto en la última visita,
que el techo tenía muchos hoyos, que eso iba a ser un problema serio cuando empezara a llover todos los días, que no iba a conseguir vivir allí con el agua entrando por todos lados. Dijo que don Torcuato le debía algunos favores, que no iba a costar nada, solo quería ayudar. Mariana sintió dos cosas al mismo tiempo: gratitud inmensa, porque el techo realmente era un problema que la atormentaba todas las noches, y una incomodidad extraña, porque no estaba acostumbrada a recibir ayuda sin que hubiera algún precio escondido, alguna cobranza que vendría después. Pero Rafael no esperó respuesta. Ya estaba llevando a don Torcuato hasta la casa, señalando los puntos más dañados, conversando sobre maderas y técnicas. Lucas bajó del caballo y se quedó allí parado en el patio, mirando a las gallinas con esa curiosidad silenciosa. Mariana terminó de torcer la última prenda, puso todo en la cesta, regresó a la casa, preparó café en la estufa de leña que había logrado hacer funcionar. Sirvió a los hombres en una taza de hierro que había encontrado. Don Torcuato lo tomó agradecido, hablando sobre cómo iba a hacer el servicio, cuántos días iba a tardar. Rafael tomó el café despacio, observando todo a su alrededor, viendo las mejoras que ella había hecho desde la última vez, y allí estaba aquella mirada de nuevo, aquel reconocimiento que hacía que el corazón de Mariana se acelerara sin que ella pudiera controlarlo. Lucas continuaba en el patio, pero ahora estaba agachado cerca del gallinero, observando a las gallinas con atención intensa. Mariana se acercó despacio, no queriendo asustarlo. Le preguntó si le gustaban los animales. El niño no respondió, solo continuó mirando, pero asintió levemente con la cabeza. Ella se agachó a su lado, cogió un puñado de maíz que guardaba en un recipiente, le mostró cómo llamar a las gallinas, cómo venían escarbando cuando oían el ruido de los granos. Lucas observó todo con aquellos ojos enormes y por primera vez Mariana vio algo que parecía querer ser una sonrisa intentando formarse en las comisuras de su boca. Demasiado pequeña para ser real, pero presente. Le ofreció el maíz para que lo lanzara, y Lucas extendió su pequeña mano, cogió los granos con cuidado, los lanzó a las gallinas que vinieron corriendo, y aquel casi sonrisa se hizo un poco más visible. Rafael observaba todo desde el portal donde estaba con don Torcuato, y Mariana sintió el peso de aquella mirada sobre ella y el niño. No era una mirada de desconfianza o juicio, era algo más profundo, algo que ella no conseguía entender completamente. Cuando los hombres finalmente se fueron, después de que don Torcuato hubiera medido todo y prometido volver al día siguiente con las maderas necesarias, Rafael pasó por Mariana, se detuvo, la miró fijamente a los ojos y dijo algo que se quedó resonando en su cabeza por el resto del día. Dijo que ella tenía mano para los niños, que Lucas no reaccionaba así con nadie desde que su madre había muerto, que el niño no hablaba con extraños, no sonreía nunca, pero que con ella había sido diferente. Mariana no supo qué responder, solo asintió, sintiendo aquel apretón en el pecho de nuevo. Rafael se tocó el sombrero en despedida, puso a Lucas delante en la silla y se fue. Pero esta vez, antes de desaparecer en el sendero, Lucas volteó la cabeza, miró hacia atrás, miró a Mariana, que todavía estaba allí parada, y le hizo un gesto con su pequeña mano. Fue un gesto tan simple, tan pequeño, pero que hizo que los ojos de Mariana le ardieran con lágrimas que ella no permitió caer, porque aquel niño silencioso y asustado se había conectado con ella de alguna forma. Había visto en ella algo que lo hacía querer mirar hacia atrás, querer saludar, querer tal vez volver. Y eso significaba más para Mariana que cualquier palabra bonita que alguien podría haberle dicho. Don Torcuato volvió al día siguiente con un ayudante y maderas nuevas. Trabajó 3 días reparando el techo entero, sustituyendo las pajas podridas, reforzando la estructura. No cobró nada.
Solo dijo que se estaba arreglando con Rafael. Mariana ofreció comida, huevos, todo lo que tenía, pero el viejo carpintero se negó gentilmente. Dijo que ya le habían pagado. Cuando el trabajo estuvo listo, cuando Mariana entró en la casa y miró hacia arriba y vio un techo sólido, completo, que no iba a dejar entrar la lluvia, sintió algo que ya no sabía cómo sentir. Se sintió protegida, se sintió cuidada. Sintió que alguien se había importado lo suficiente para garantizar que ella no iba a sufrir cuando las tormentas vinieran. Y ese alguien era Rafael, un hombre que ella apenas conocía, que no le debía nada a ella, pero que estaba haciendo cosas que nadie nunca le había hecho. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles, pero significativos. Rafael comenzó a aparecer con más frecuencia, siempre con alguna excusa, trayendo herramientas que dijo que no estaba usando, que ella podía quedarse con ellas, trayendo semillas diferentes, que dijo que le habían sobrado de su siembra, trayendo a Lucas, que cada vez se quedaba más tiempo allí, ayudando a Mariana en la huerta, alimentando a las gallinas, comenzando lentamente a relajar aquella tensión constante que cargaba en sus pequeños hombros. El niño todavía no hablaba, todavía no sonreía abiertamente, pero había un cambio en él, sutil como el cambio de estación, pero innegable. Él comenzó a seguir a Mariana por la propiedad, observando todo lo que ella hacía, imitando sus gestos cuando creía que nadie lo estaba mirando. Mariana percibía la mirada de Rafael sobre ella y su hijo. Veía algo en el rostro de aquel hombre que era gratitud mezclada con algo más complejo, algo que ella tenía miedo de nombrar, porque nombrarlo lo hacía real y la realidad podía serle quitada, como todo siempre le había sido quitado. Una tarde, mientras Lucas estaba distraído con las gallinas, Rafael ayudó a Mariana a arreglar la cerca que se había caído en algunos puntos. Trabajaron lado a lado, en un silencio cómodo, solo el ruido de los martillazos y del viento en los árboles. Fue él quien rompió el silencio, preguntando sobre su familia, sobre cómo había llegado a parar allí. Mariana respondió con economía de palabras. Dijo solo que los tíos habían pensado que era mejor que ella cuidara el rancho, que no tenía a nadie más, que estaba sola ahora. Rafael dejó de martillar. La miró con aquella intensidad que hacía que Mariana quisiera desviar los ojos, pero ella no los desvió. Él dijo que entendía lo que era quedarse solo, que cuando su esposa había muerto, sintió que había perdido no solo a ella, sino la mitad de sí mismo. Dijo que Lucas había dejado de hablar 2 meses después del entierro, que los médicos decían que era trauma, que pasaría con el tiempo, pero que ya hacía casi 1 año y el niño continuaba mudo. Dijo que había intentado de todo, cariño, paciencia, hasta regaños cuando la frustración se hacía demasiado fuerte, pero nada funcionaba. Dijo que Lucas vivía en un mundo de silencio, donde nadie conseguía entrar hasta que conoció a Mariana. Dijo que en los últimos días, desde que empezó a venir aquí, el niño estaba diferente, más presente, más vivo. Mariana sintió el peso de aquellas palabras, sintió el peso de la responsabilidad de ser importante para aquel niño herido y sintió miedo. Miedo de decepcionar, miedo de que su presencia no fuera suficiente, miedo de que todo aquello fuera temporal y que cuando Rafael percibiera que ella no era nada especial, no tenía nada que ofrecer, dejaría de venir, se llevaría a Lucas y ella se quedaría sola de nuevo. Pero no dijo nada de eso, solo asintió con la cabeza. Dijo que Lucas era un buen niño, que a ella le gustaba su compañía. Rafael sonrió, esa sonrisa que transformaba todo el rostro, y dijo que ella también era buena, que tenía un corazón generoso, que él lo veía en la forma en que trataba todo, las gallinas, la tierra, el niño. Fue aquella noche, después de que Rafael y Lucas se fueron,
Después de que Mariana cenó sola como siempre, después de que arregló todo y se acostó en la cama estrecha bajo el techo nuevo, que no dejaba entrar el viento frío, que ella se permitió por primera vez pensar en lo imposible. Pensó en cómo sería no estar sola, en cómo sería tener a alguien con quien conversar al final del día, en cómo sería tener un niño corriendo por el patio, llenando aquel silencio de vida. Pensó en Rafael, en sus ojos, en la forma en que la miraba, en la forma en que había arreglado el techo sin pedir nada a cambio, en la forma en que hablaba con ella, como si ella fuera una persona que merecía respeto. Y por primera vez en mucho tiempo, Mariana se permitió sentir algo más allá del cansancio y la determinación. Se permitió sentir un deseo pequeño y aterrador de que tal vez aquello no fuera temporal, de que tal vez ella pudiera tener más que solo sobrevivir. Pero el destino, como siempre sucede cuando las cosas empiezan a mejorar, tenía otros planes. Fue una mañana de sábado, cuando Mariana estaba volviendo del manantial con cubetas de agua, que vio 3 caballos amarrados frente a la casa. Reconoció uno de ellos inmediatamente. Era el caballo del tío Sebastián. Su corazón se le fue al piso. Las manos le temblaron en las pesadas cubetas. Habían venido, la familia había venido y ella sabía exactamente lo que eso significaba. Nada bueno venía cuando la familia que te había abandonado de repente aparecía sin avisar. Mariana forzó sus piernas a seguir andando. Forzó su rostro a no mostrar el miedo que sentía. Llegó cerca de la casa y vio 3 figuras en el portal. Sebastián estaba allí, más viejo y más gordo de lo que recordaba, con esa cara de amo del mundo que siempre tuvo. A su lado estaba Gustavo, su primo, el hijo mayor de Sebastián, un hombre de 30 y tantos años, con ojos calculadores y boca fina, que siempre la trató con desdén. Y había un tercer hombre que ella no conocía, todo vestido de negro con un portafolios de cuero bajo el brazo. Claramente alguien importante, tal vez un abogado o un escribano. Los 3 miraban la propiedad con esa expresión de quien está evaluando su valor, calculando ganancias. Sebastián fue el primero en hablar con aquella voz que fingía amabilidad, pero que tenía un temple de acero. Dijo que habían venido a verificar cómo estaba Mariana, ver si estaba logrando cuidar el rancho sola, si no estaba siendo demasiado duro para una mujer frágil como ella. Mariana puso las cubetas en el suelo con cuidado, se limpió las manos en el delantal y respondió con voz más firme de lo que sentía. Dijo que estaba bien, que el rancho estaba siendo cuidado, que ella se estaba encargando. Gustavo se rió de esa manera que no tenía humor alguno, solo maldad mal disimulada. Dijo que habían oído por el pueblo que había un hombre visitando el rancho, un hombre con su hijo, que la estaba ayudando con reparaciones, que la gente estaba hablando, creando historias. Dijo que eso no era bueno para el nombre de la familia, que una mujer sola recibiendo visitas de un hombre causaba habladurías, que ellos estaban preocupados por su reputación. Mariana sintió la rabia crecer, esa rabia que había tragado durante 15 años, que había mantenido enterrada a fondo, pero que ahora quería explotar. Dijo que Rafael era un vecino respetable, que había ayudado con reparaciones necesarias, que no había nada impropio, que cualquier chismorreo era invención de gente ociosa. Sebastián meneó la cabeza con esa falsa tristeza. Dijo que entendía, pero que aún así no estaba bien, que habían pensado mucho sobre la situación y que tal vez sería mejor que Mariana regresara a la casa de ellos, que el rancho podía ser vendido o alquilado a alguien que realmente supiera administrar una propiedad. Y allí estaba la verdad finalmente dicha. Ellos querían el rancho de vuelta, querían quitarle el único lugar que ella había logrado llamar suyo. El hombre de negro se adelantó, se presentó como notario, dijo que había traído documentos para que Mariana firmara, transfiriendo la propiedad de vuelta a la familia, que todo era legal.
todo correcto. Mariana miró a aquellos tres hombres, a aquellas caras que representaban todo lo que ella había sufrido en la vida, todo el desprecio, toda la pura, toda la utilización y el descarte, y algo dentro de ella se negó a ceder. Dijo que no iba a firmar nada, que el rancho le había sido dado, que ella había trabajado para hacer el lugar habitable de nuevo, que no iba simplemente a entregar todo. Gustavo dio un paso adelante, el rostro enrojeciéndose, la voz subiendo. Dijo que ella no tenía elección, que ellos eran familia, que tenían derecho legal sobre la propiedad si creían que ella no la estaba cuidando bien, que podían ir a la justicia si era necesario. Dijo que era mejor que ella facilitara las cosas, que firmara pronto, que regresara a donde pertenecía, sirviendo a la familia que la había acogido durante años. Fue en ese momento exacto, cuando Mariana sentía que iba a desmoronarse, que iba a perderlo todo de nuevo, que oyó cascos de caballo acercándose. Volteó la cabeza y vio a Rafael llegando, pero no solo él. Detrás de él venían otros dos hombres a caballo, hacendados de la región por el tipo de ropa y la postura. Rafael bajó rápidamente, dejó a Lucas con uno de los hombres, caminó hasta el portal con pasos firmes. Sus ojos fueron directamente a Mariana primero, verificando si estaba bien, y luego a los tres visitantes. Preguntó si había algún problema, si podía ayudar en algo. Sebastián asumió esa postura de hombre importante, hablando con un inferior. Dijo que era un asunto de familia, que no incumbía a extraños, que podían resolverlos solos. Rafael no retrocedió. Dijo con voz tranquila, pero con firmeza de acero, que cualquier asunto que involucrara a Mariana era de su interés, sí, que ella era su vecina, que él la había ayudado a arreglar el rancho, que sabía exactamente cuánto trabajo ella había puesto allí. Dijo que si estaban intentando quitarle la propiedad después de que ella había hecho todo el trabajo pesado, eso no era asunto de familia, era pura injusticia. Los dos hombres que habían venido con Rafael bajaron de los caballos, se posicionaron a su lado, y Mariana reconoció a uno de ellos como el juez de paz de la región, un hombre respetado que resolvía disputas. Si sientes que la tensión crece, déjales un me gusta, porque lo que viene ahora va a definir si Mariana va a perderlo todo de nuevo o si finalmente va a tener a alguien luchando a su lado. El juez de paz, un hombre de unos 50 y tantos años, con cabellos completamente blancos y una postura que inspiraba respeto inmediato, bajó del caballo despacio, con esa calma de quien ya ha visto muchas disputas y sabía exactamente cómo separar la verdad de la mentira. Se presentó como Josué Méndez. Dijo que estaba pasando por la hacienda de Rafael cuando oyó la conversación sobre la situación del rancho y que pensó que era mejor venir para evitar que las cosas se salieran de control. Miró los documentos que el notario sostenía. Pidió permiso para examinarlos. El hombre de negro dudó por un segundo, pero no había forma de negarse a un pedido de un juez de paz. Entregó los papeles. Josué leyó con atención, los ojos moviéndose despacio por las líneas escritas, el rostro no revelando nada de lo que pensaba. Sebastián intentó retomar el control de la situación, explicando con esa voz melosa que la familia había puesto a Mariana allí para cuidar la propiedad, pero que ahora veían que era un trabajo demasiado pesado para una mujer sola, que estaban preocupados por su bienestar, que sería mejor que regresara a la comodidad de su casa. Gustavo añadió con menos diplomacia que su padre, que el rancho tenía valor, que ellos no se habían dado cuenta antes, que la tierra era buena, que tenía un manantial propio, que podía ser vendido por un precio justo, que el dinero sería dividido con toda la familia, incluyendo a Mariana, obviamente. La mentira era tan descarada que Mariana sintió náuseas porque ella sabía exactamente lo que iba a pasar. Iba a ver el rancho vendido y no iba a recibir ninguna moneda.
Iba a ser enviada de vuelta a aquella casa donde era tratada como empleada, donde iba a morir vieja y sola, sirviendo a gente que nunca la amó. Rafael dio un paso adelante, colocándose literalmente entre Mariana y los hombres que querían quitarle todo. Dijo con voz que no tenía nada de gentil ahora, solo firmeza absoluta, que había visto el estado del rancho cuando Mariana llegó, que había visto las ruinas, la maleza invadiéndolo, el techo destruido, que nadie de la familia se había importado con la propiedad durante más de un año de abandono completo. Dijo que Mariana había trabajado sola, sin ayuda de nadie de la familia, sin dinero, sin herramientas adecuadas, y había transformado aquello en un lugar habitable de nuevo. Dijo que la había visto plantando, reparando, construyendo, usando sus propias manos hasta que le sangraron. Dijo que si alguien merecía aquel rancho, era ella, no la familia que solo apareció cuando se dio cuenta de que podía lucrar. El otro hombre que había venido con Rafael, un hacendado corpulento con barba rojiza, se presentó como Tavares, dueño de la propiedad del otro lado del valle. Dijo que confirmaba todo lo que Rafael decía, que pasaba por la carretera cerca del rancho regularmente, que había visto la transformación, que era testigo del trabajo de Mariana. Dijo que también había visto, y aquí miró a Sebastián con desdén claro, que nadie de la familia había aparecido allí durante meses, que no habían mandado ni víveres, ni herramientas, ni ayuda de ningún tipo. Dijo que ahora aparecer queriendo tomar lo que ella había construido era pura deshonestidad, era aprovecharse del trabajo ajeno, y que él, como hombre de principios, no iba a quedarse callado viendo eso suceder. Josué terminó de leer los documentos, los dobló con cuidado, miró al notario con esa expresión que no necesitaba palabras para transmitir desaprobación. Preguntó si los papeles especificaban que Mariana había sido puesta allí como cuidadora temporal o si había sido una transferencia de posesión. El notario, visiblemente incómodo ahora con la presencia del juez de paz y de los testigos, dijo que los documentos no especificaban claramente, que era cuestión de interpretación, que la familia alegaba derecho de propiedad original. Josué meneó la cabeza. Dijo que sin un documento claro estableciendo que era transferencia temporal y considerando que ella había tomado posesión, vivido, trabajado y mejorado la propiedad durante meses sin objeción de la familia, la ley la favorecía. Sebastián se puso rojo. Comenzó a argumentar que eran familia, que tenían derechos, que no era posible que una mujer sola tomara una propiedad que pertenecía a la familia desde generaciones. Josué lo interrumpió con voz que no admitía discusión. Dijo que el derecho de familia no significaba derecho de explotación, que si querían impugnar formalmente tendrían que ir a la ciudad, contratar un abogado de verdad, abrir un proceso legal que iba a tardar meses o años y que, mientras tanto, Mariana continuaría en posesión de la propiedad. Dijo que personalmente, como juez de paz, que había visto casos similares decenas de veces, él no veía una base legal fuerte para quitarle la tierra a quien estaba trabajando en ella, especialmente cuando los supuestos dueños la habían abandonado completamente por más de un año. Gustavo explotó, perdiendo completamente la compostura. Gritó que era absurdo, que una mujer sola no tenía derecho a quedarse con tierra buena, que ella iba a arruinarlo todo, que ella no sabía administrar nada, que además ella se estaba comportando de forma inadecuada, recibiendo a un hombre soltero, creando escándalo. Señaló a Rafael con un dedo acusador. Dijo que todo el pueblo iba a saber que ella estaba viviendo en una situación impropia, que ningún juez iba a permitir que una mujer de moral dudosa se quedara con propiedad de familia. La acusación quedó suspendida en el aire como veneno y a Mariana se le heló la sangre. Allí estaba el ataque que ella sabía que vendría. La destrucción de su reputación,
el arma que siempre se usaba contra mujeres que osaban tener algo propio. Rafael dio 2 pasos rápidos hacia Gustavo. Se puso tan cerca que los rostros casi se tocaban y dijo con voz baja, pero tan cargada de rabia controlada, que hasta los pájaros dejaron de cantar. Dijo que si Gustavo repetía esas insinuaciones sobre Mariana, él iba a responder personalmente por cada palabra, que él había venido aquí como vecino, ayudando a una vecina, siempre a plena luz del día, siempre con su hijo, que no había nada impropio en nada de lo que había hecho. Dijo que un hombre de verdad ayudaba a quien lo necesitaba sin esperar nada a cambio, sin segundas intenciones, y que si Gustavo no conseguía entender eso, era porque él mismo nunca había hecho nada por nadie, sin calcular primero el lucro. Dijo que Mariana tenía más dignidad en la uña del dedo chiquito que Gustavo en todo el cuerpo, y que él iba a garantizar personalmente que ella no fuera expulsada de allí. Tavares y Josué se posicionaron al lado de Rafael, formando una pared física de protección entre Mariana y los 3 visitantes. Josué dijo con autoridad que daba por terminada aquella discusión, que no iba a permitir que se transformara en un enfrentamiento violento, que si la familia quería impugnar legalmente, que lo hiciera a través de los canales apropiados, pero que mientras tanto Mariana permanecía en posesión del rancho. Dijo que él mismo iba a registrar el testimonio de los testigos sobre el estado de la propiedad antes y después, sobre el abandono de la familia, sobre su trabajo. Dijo que iba a dificultar mucho cualquier intento de recuperar la tierra. Sebastián vio que había perdido, al menos por ahora, el rostro poniéndose morado de rabia contenida. Gustavo todavía miraba a Rafael con odio puro, pero no tenía el valor de enfrentar a 3 hombres al mismo tiempo. El notario, que claramente había sido pagado para hacer un trabajo sucio y no esperaba encontrar resistencia, guardó los documentos rápidamente. Dijo que tenía otros compromisos, que necesitaba irse. Sebastián y Gustavo no tuvieron más remedio que irse también, pero antes de montar a caballo, Sebastián miró a Mariana con una frialdad que era peor que cualquier grito. Dijo que aquello no había terminado, que la familia no olvidaba, que ella se iba a arrepentir de haber elegido a extraños en vez de a los de su sangre. Dijo que ella siempre fue ingrata, que había mordido la mano que la alimentó, que iba a cosechar lo que sembró. Los 3 se fueron, cabalgando rápido, levantando polvo, dejando atrás solo tensión y amenazas no dichas, pero claramente entendidas. Cuando finalmente desaparecieron en el sendero, Mariana sintió las piernas flaquear, todo el miedo y la tensión que había aguantado saliendo de una vez. Se habría caído si Rafael no hubiera sostenido su brazo, firme, pero gentil, manteniéndola de pie. Él le preguntó si estaba bien, si la habían lastimado, si había pasado algo antes de que él llegara. Mariana meneó la cabeza, incapaz de hablar por un momento, la garganta demasiado apretada. Lucas apareció corriendo, se había quedado con los caballos durante el enfrentamiento y por primera vez, desde que Mariana lo conocía, el niño hizo algo completamente inesperado. Abrazó su cintura con fuerza, apretó su rostro contra el delantal de ella y se quedó allí agarrado como si tuviera miedo de que ella desapareciera. Mariana miró a aquel niño agarrado a ella, a Rafael, que todavía sostenía su brazo, a Josué y Tavares, que se habían quedado allí defendiendo a una mujer que apenas conocían, y sintió algo romperse dentro de su pecho. Todas aquellas barreras que había construido durante años, desmoronándose de golpe. Comenzó a llorar. No aquel llanto silencioso y escondido que había llorado tantas veces a solas, sino un llanto real y fuerte que venía de un lugar profundo donde guardaba todos los dolores, todos los rechazos, todos los años siendo tratada como nada. Rafael la atrajo gentilmente hacia él. La dejó llorar en su hombro,
su mano grande en la espalda de ella, reconfortándola sin palabras. Lucas continuaba abrazado a su cintura y Mariana puso una mano en los cabellos del niño, acariciándolo mientras lloraba. Josué y Tavares se alejaron discretamente, dándoles espacio, pero se quedaron allí cerca, montando guardia silenciosa. Cuando Mariana finalmente consiguió recomponerse, se limpió el rostro con el dorso de las manos, pidió disculpas por haberse desmoronado de esa manera. Rafael dijo que ella no tenía nada de qué disculparse, que tenía todo el derecho a llorar, que había pasado por algo difícil, que había sido fuerte demasiado tiempo. Josué se acercó de nuevo. Dijo que iba a proporcionar un documento oficial, reconociendo su posesión sobre el rancho, que sería más difícil para la familia impugnar con un papel firmado por un juez de paz y con testigos. Dijo que iba a cobrar una cuota pequeña por el registro, pero que podía pagarse cuando ella vendiera la primera cosecha. Tavares ofreció semillas de mejor calidad. Dijo que tenía variedades que crecían bien en ese tipo de suelo, que podía prestar herramientas más adecuadas. Dijo que si ella necesitaba ayuda con trabajo pesado, con cercas o con cualquier otra cosa, que solo mandara avisar que él mandaba a 2 de sus hombres. Eran ofertas genuinas de personas que habían visto una injusticia y habían elegido hacer lo correcto, sin pedir nada a cambio. Mariana agradeció con voz aún temblorosa. Dijo que aceptaría la ayuda, que lo pagaría de alguna forma, tan pronto como pudiera. Los 2 hombres asintieron, montaron en sus caballos, dijeron que dejarían que Rafael resolviera los últimos detalles. Se fueron, dejando solo a él, a Lucas y a Mariana allí en el patio del rancho, que casi le había sido arrebatado. Rafael no soltó su brazo inmediatamente, se quedó allí sosteniéndola por un momento más, mirándola fijamente a los ojos. Preguntó si ella quería que él se quedara allí esa noche, durmiendo en el portal, por si la familia volvía causando problemas. Mariana negó con la cabeza. Dijo que estaría bien, que ellos no volverían tan pronto después de la humillación de hoy, pero agradeció la oferta, agradeció por todo lo que él había hecho, por haber traído al juez de paz, por haberla defendido, por haberse puesto de su lado cuando podía simplemente haber ignorado el problema. Rafael dijo algo entonces que lo cambió todo. Dijo con voz baja pero firme que él no se había puesto de su lado solo porque era lo correcto. Se había quedado porque ella le importaba, porque Lucas la necesitaba, porque él mismo la necesitaba de formas que apenas estaba empezando a entender. El corazón de Mariana latió tan fuerte que ella estaba segura de que él podía oírlo. No supo qué decir. Se quedó solo mirando a aquel hombre que había aparecido en su vida como vecino, ofreciendo ayuda, pero que se había convertido en mucho más que eso, sin que ella percibiera exactamente cuándo había sucedido la transformación. Lucas tiró de su mano, haciéndola mirar hacia abajo, y el niño la estaba mirando con aquellos ojos grandes. Y entonces sucedió algo que hizo que el mundo se detuviera. Lucas abrió la boca y con voz pequeña y oxidada de casi 1 año sin usar, dijo una única palabra: «Quédate». Fue solo eso, una palabra. Pero fue la primera palabra que él había pronunciado desde que su madre había muerto, y él había elegido usarla para pedirle a Mariana que se quedara. Rafael se quedó completamente inmóvil, mirando a su hijo con una expresión de asombro absoluto, mezclada con una alegría tan intensa que sus ojos se llenaron de lágrimas que él no intentó esconder. Se hincó frente a Lucas. Sostuvo el pequeño rostro del niño entre sus grandes manos y preguntó tembloroso si realmente había hablado, si podía hablar de nuevo. Lucas miró a su padre, luego a Mariana y repitió: «Quédate», un poco más alto, ahora más firme. Ella se queda. Estaba pidiendo a su padre que garantizara que Mariana no se iría, que ella continuaría allí. Rafael abrazó a su hijo con fuerza, el cuerpo entero temblándole,
y Mariana los observaba con el corazón tan lleno que parecía que iba a explotar, porque ella lo había logrado. Su presencia había traído a aquel niño de vuelta, había roto aquel silencio terrible en el que él se había aprisionado. Cuando Rafael finalmente soltó a Lucas, se levantó, miró a Mariana con una expresión que ya no escondía nada, que mostraba todo lo que él sentía, toda la gratitud, todo el respeto, todo el algo más que él había mencionado. Dijo que iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para garantizar que ella pudiera quedarse, que el rancho siguiera siendo suyo, que ella nunca más fuera olvidada o abandonada por nadie. Dijo que Lucas había hablado de nuevo por primera vez en casi un año, y lo primero que pidió fue que ella se quedara. Dijo que eso significaba más de lo que cualquier palabra bonita podría expresar. Dijo que en los próximos días la ayudaría a fortalecer las cercas, a plantar más, a hacer el rancho tan productivo que nadie podría argumentar que ella no sabía cuidar la tierra. Mariana finalmente encontró la voz. Dijo que no sabía cómo agradecer, que él la había salvado hoy de perderlo todo, que Lucas le había dado algo que ella no sabía que necesitaba, un propósito más allá de solo sobrevivir. Dijo que por primera vez en su vida sentía que pertenecía a algún lugar, que tenía personas que se preocupaban si ella se quedaba o se iba, que tenía una razón para luchar. Rafael sonrió, esa sonrisa que iluminaba todo el rostro, y dijo que ellos también habían encontrado en ella algo que necesitaban, que a veces Dios juntaba a personas que se necesitaban mutuamente exactamente en el momento justo. Dijo que ahora eran familia, tal vez no de sangre, pero de elección, y que la elección valía mucho más. Se quedaron allí en el patio mientras el sol empezaba a bajar, pintando el cielo de naranja y rosa. Lucas entre los dos, sosteniendo las manos de ambos. Y por primera vez, Mariana se permitió imaginar un futuro que no era solo supervivencia, que era vida de verdad. Sabía que la batalla no había terminado, que Gustavo y Sebastián lo intentarían de nuevo, que todo el pueblo hablaría de ella y Rafael, que habría dificultades por delante, pero también sabía ahora que no estaba sola para enfrentar esas dificultades, que tenía a su lado a un hombre de carácter que no se doblegaba ante las presiones, que tenía un niño que había vuelto a hablar por causa de ella, que tenía una comunidad de gente buena dispuesta a defender lo que era correcto, y eso hacía toda la diferencia en el mundo. Los días siguientes a aquel enfrentamiento fueron de trabajo intenso y cambios profundos. Rafael cumplió su promesa. Volvió al día siguiente con 2 de sus hombres, trayendo herramientas, maderas y alambre para reforzar las cercas del rancho. Trabajó al lado de Mariana desde el amanecer hasta el atardecer, los dos lado a lado, cavando hoyos para postes, estirando alambres, reparando portones. Lucas se quedaba cerca todo el tiempo, ahora hablando en frases cortas, pero cada vez más frecuentes, preguntando sobre todo, ayudando en lo que podía con sus pequeñas manos. El niño había vuelto a la vida de forma tan completa que a veces Rafael se detenía en medio del trabajo solo para observar a su hijo, los ojos brillando con gratitud y algo que parecía asombro, como si no pudiera creer totalmente que aquello era real. Tavares mandó las semillas prometidas, variedades mejores de maíz, frijol y calabaza, junto con plántulas de árboles frutales, que él dijo que crecerían bien en ese suelo. Josué volvió 3 días después con el documento oficial, un papel sellado, reconociendo a Mariana como poseedora legítima del rancho, con derecho de uso y disfrute de la tierra. Un documento que valía tanto como un título de propiedad, mientras nadie presentara una impugnación legal fuerte, cosa que él garantizó que sería muy difícil después de los testimonios que había registrado. Mariana guardó aquel papel como si fuera el tesoro más precioso del mundo, porque en cierto sentido
Era exactamente eso. Era la prueba de que ella tenía un lugar propio, que nadie podía simplemente quitarla de allí sin un proceso largo y complicado. El pueblo, como era de esperar, explotó en chismorreo. La historia del enfrentamiento se extendió rápidamente, cada persona añadiendo detalles nuevos, algunas favorables a Mariana, otras creando escándalos donde no existían. Decían que ella había embrujado a Rafael, que había usado al niño para conseguir su protección, que una mujer sola, viviendo de esa manera, siempre tenía algo escondido. Doña Gertrudis, una viuda rica que controlaba la mayor parte de las opiniones femeninas del pueblo, declaró públicamente que no iba a recibir en su casa a una mujer de reputación dudosa, que Mariana no era bienvenida en las reuniones de la iglesia, que las jóvenes de buena familia debían mantenerse a distancia. La exclusión social era esperada, pero aún así dolía. Aún así hacía que Mariana sintiera aquel viejo dolor de ser rechazada, de ser juzgada por cosas que no había hecho. Pero Rafael no retrocedió ni un centímetro. Cuando fue al pueblo para comprar víveres y herrajes, llevó a Mariana con él delante de todos, tratándola con respeto absoluto, saludándola públicamente, conversando con ella en la calle como si fuera una persona perfectamente respetable. Cuando doña Gertrudis hizo un comentario lo suficientemente alto como para ser oído sobre mujeres que no conocían su lugar, Rafael se detuvo, se volvió hacia ella y dijo con voz clara que Mariana era la trabajadora más honesta que él conocía, que había transformado el rancho abandonado en una propiedad productiva con sus propias manos, que merecía admiración y no juicio. Dijo que si el pueblo prefería juzgar, en vez de reconocer mérito, el problema era del pueblo, no de Mariana. Toda la plaza escuchó, y después de aquello los chismes no pararon, pero cambiaron de tono, porque desafiar a Rafael públicamente era desafiar a uno de los hacendados más respetados de la región. Lucas también ayudó sin saberlo. El niño que se había quedado mudo por casi un año, que había preocupado a todo el pueblo, estaba hablando de nuevo, sonriendo de nuevo, claramente feliz. Y él hablaba de Mariana todo el tiempo, de sus gallinas, de la huerta, de cómo ella le enseñaba a plantar, de las historias que ella contaba mientras trabajaban. Las personas veían aquello y no conseguían conciliar la imagen del niño curado y feliz con la imagen de la mujer peligrosa que los chismes pintaban. Poco a poco, algunas personas comenzaron a cuestionar, comenzaron a ver que tal vez los juicios eran injustos, que tal vez Mariana era solo una mujer trabajadora intentando sobrevivir y que Rafael era solo un hombre bueno ayudando a una vecina, sin las maldades que las lenguas venenosas inventaban. Sebastián y Gustavo no se rindieron fácilmente. Intentaron iniciar un proceso legal en la ciudad. Contrataron un abogado que examinó la situación y dijo que las posibilidades de ganar eran pequeñas, especialmente con el documento de Josué y con los testigos que Rafael había reunido. Intentaron sobornar al notario para falsificar documentos, pero el hombre se negó después de haber sido humillado públicamente aquel día. Intentaron esparcir rumores aún peores, historias inventadas sobre el pasado de Mariana. Pero Rafael investigó cada historia, desmintió cada mentira con hechos, defendió su reputación con una ferocidad que lo sorprendió hasta a él mismo. Él había descubierto algo en esos meses. Había descubierto que defender a Mariana no era solo hacer lo correcto, era defender algo que se había vuelto esencial para él, para Lucas, para la vida que estaban construyendo juntos. Fue una noche de agosto, 3 meses después del enfrentamiento, que todo finalmente se definió. Mariana estaba en la cocina preparando la cena. Se había acostumbrado a cocinar para 3 ahora, porque Rafael y Lucas cenaban allí casi todas las noches antes de regresar a la hacienda. La casa ya no era aquella ruina que ella había encontrado.
era un hogar de verdad, con cortinas en las ventanas que ella había cosido, con muebles que Rafael había ayudado a reparar, con olor a comida y vida. Lucas estaba en la sala dibujando con carbón en un trozo de madera clara, concentrado y feliz, tan diferente del niño silencioso y asustado que había llegado aquí meses atrás. Rafael entró por la puerta después de haber cuidado los caballos. Se detuvo en el umbral de la cocina, observando a Mariana trabajar, y había algo en su mirada que la hizo detener lo que estaba haciendo. Él dijo que necesitaba hablar con ella sobre algo importante, que había pensado mucho, que había tomado una decisión que iba a cambiar todo. Mariana sintió el corazón dispararse. Pensó inmediatamente en lo peor, que él iba a decir que ya no podía venir, que la presión del pueblo se había vuelto demasiado fuerte, que él tenía que pensar en el futuro de Lucas, que era mejor que mantuvieran distancia. Pero Rafael dijo exactamente lo opuesto. Dijo que había pasado los últimos meses viéndola trabajar, viendo su fuerza, su dignidad, su gentileza con Lucas, y que se había dado cuenta de algo que debió haber sido obvio desde el principio. Dijo que se había enamorado de ella, no de la forma repentina y avasalladora de las historias románticas, sino de la forma lenta y sólida de quien reconoce en otra persona exactamente lo que necesita para ser completo. Dijo que sabía que el pueblo juzgaría, que siempre habría gente hablando, que no sería fácil. Dijo que sabía que ella había sufrido demasiado, que tenía razones para tener miedo de confiar, para tener miedo de creer que algo bueno podía durar. Pero dijo que quería intentarlo de todas formas, quería construir algo real con ella, quería unir su hacienda con el rancho de ella, quería formar una familia de verdad, quería despertar todos los días sabiendo que ella estaba allí, que Lucas tenía una madre de nuevo, no de sangre, sino de amor, que valía mucho más. Dijo que no estaba pidiendo una respuesta inmediata, que ella podía pensar todo el tiempo que necesitara, pero que necesitaba saber que lo que sentía era real, que no desaparecería, que él estaría allí esperando todo el tiempo que fuera necesario. Mariana se quedó allí parada en medio de la cocina, la cuchara de madera aún en la mano, el corazón latiéndole tan fuerte que le dolía, y sintió todas aquellas barreras que había reconstruido 1000 veces desmoronarse por completo. Dijo que tenía miedo, sí, que había pasado toda su vida siendo olvidada, siendo desechada, que no sabía cómo confiar en que esta vez sería diferente, pero dijo también que despertaba todos los días esperando oír los cascos de su caballo llegando, que sonreía cuando veía a Lucas corriendo por el patio, que por primera vez en 32 años sentía que pertenecía a algún lugar, a alguien. Dijo que no sabía si lo que sentía era amor de la forma en que los poetas lo describían, pero que sabía que la idea de que él ya no estuviera allí, de que Lucas ya no estuviera allí, le hacía un agujero en el pecho que nada podría llenar. Rafael atravesó la cocina en 3 pasos largos, se detuvo frente a ella, tomó su rostro entre sus manos con gentileza y preguntó si podía besarla. Mariana asintió con la cabeza, incapaz de hablar, y cuando sus labios tocaron los de ella, fue como si todas las piezas finalmente encajaran en su lugar. No fue un beso desesperado o apasionado, fue un beso de reconocimiento, de promesa, de empezar algo que ambos sabían que iba a durar. Lucas apareció en la puerta de la cocina, vio a los dos y en vez de asustarse o confundirse, sonrió de esa manera enorme que solo un niño feliz sonríe, y dijo con aquella voz que aún estaba recuperando la confianza: «Ahora ella se queda para siempre, papá». Rafael se apartó de Mariana lo suficiente para mirar a su hijo y respondió con voz firme: «Para siempre, Lucas, si ella quiere». Mariana miró a aquel niño que había vuelto a hablar por causa de ella.
a aquel hombre que había elegido defenderla cuando el mundo entero juzgaba, y dijo la palabra más importante que jamás había dicho en su vida: quiero. Fue solo eso, una palabra, pero cargaba con todo, todos los miedos superados, todas las esperanzas que había enterrado durante años, en todo el valor de creer que esta vez sería diferente. Se casaron 2 meses después, en una ceremonia pequeña en la hacienda de Rafael, porque ninguna iglesia del pueblo aceptó celebrarlo. Pero el padre Esteban, un hombre mayor y sabio, que entendía más de corazones humanos que de chismes, vino a celebrar allí mismo, bajo el cielo abierto, con algunas pocas personas que habían elegido ver en vez de juzgar. Josué estaba allí, Tavares con toda su familia, algunos pocos vecinos que tuvieron el valor de ir contra la opinión del pueblo. Lucas fue quien entregó las argollas sencillas que Rafael había mandado hacer. El niño, usando su ropa de domingo y una sonrisa que no se le quitaba del rostro. Cuando el padre preguntó si Rafael aceptaba a Mariana como esposa, él dijo: sí, con voz que no tembló ni un poco. Cuando preguntó si Mariana aceptaba a Rafael como marido, ella dijo: sí, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero eran lágrimas de pura felicidad, de no creer que aquello estaba realmente sucediendo, que ella estaba realmente allí siendo elegida, siendo amada, siendo vista como una persona que merecía todo aquello. Los años siguientes trajeron desafíos, como todo matrimonio trae, pero también trajeron alegrías que Mariana nunca había imaginado posibles. El rancho y la hacienda se integraron en una sola propiedad, más productiva, más fuerte. Lucas creció, convirtiéndose en un joven bueno y trabajador, que siempre trató a Mariana como una madre de verdad, que nunca la dejó olvidar que había sido su presencia la que lo había traído de vuelta al mundo. Rafael demostró cada día que su elección había sido correcta, que los principios verdaderos no vacilaban cuando eran probados, que el amor construido en respeto y reconocimiento duraba más que una pasión superficial. Mariana tuvo 3 hijos en los años siguientes, 2 niñas y un niño, que crecieron oyendo la historia de cómo su madre había sido olvidada en un rancho abandonado, pero había transformado aquello en un hogar a través de trabajo y coraje. Sebastián y Gustavo intentaron algunas veces causar problemas, pero sin éxito, y eventualmente se rindieron, amargados pero derrotados. El pueblo poco a poco fue cambiando de opinión, especialmente cuando vieron que el matrimonio duraba, que la familia prosperaba, que Mariana era una esposa dedicada y una madre amorosa. Doña Gertrudis nunca pidió disculpas, pero dejó de hablar en contra, lo que, para una mujer orgullosa como ella era casi como una admisión de error. Una tarde de domingo, 15 años después de aquel primer encuentro, cuando Rafael había llegado a caballo y encontrado a Mariana cuidando la huerta, los dos estaban sentados en el portal de la casa, observando el movimiento de la familia. Lucas, ahora un hombre de 23 años, jugaba con sus hermanos menores en el patio. Las gallinas, descendientes de aquellas 3 flacas que Mariana había traído, escarbaban por todos lados. La huerta se había transformado en una plantación grande que alimentaba no solo a la familia, sino que vendía el excedente en el pueblo. El rancho, que había sido una ruina, era ahora el centro de una propiedad próspera. Y todo eso había comenzado con una mujer olvidada que se negó a rendirse. Rafael tomó la mano de Mariana, entrelazó sus dedos y dijo algo que él decía a menudo, pero que nunca perdía su significado. Dijo que ella lo había salvado a él tanto como él la había salvado a ella, que antes de encontrarla solo estaba existiendo, no viviendo, que ella le había devuelto el color a un mundo que se había vuelto gris. Mariana le apretó la mano de vuelta, miró todo lo que habían construido juntos y dijo que nunca iba a olvidar que había sido olvidada allí,
abandonada como el problema que nadie quería, pero que aquel abandono había sido un regalo disfrazado, había sido Dios poniéndola exactamente donde necesitaba estar para encontrar exactamente a quien necesitaba encontrar. Dijo que si los tíos pudieran ver ahora, verían que la sobrina, que creían que no valía nada, había construido una vida más plena y más rica que cualquiera de ellos. No en dinero, sino en amor, en familia, en propósito. Dijo que había aprendido que el valor de una persona no está en lo que los demás ven, está en lo que ella construye con sus propias manos cuando nadie está mirando, está en la fuerza que ella encuentra cuando todos dicen que debería rendirse. Rafael estuvo de acuerdo. Dijo que había aprendido que el carácter se muestra no cuando es fácil hacer lo correcto, sino cuando todo el mundo espera que hagas lo incorrecto. Cuando defender lo que es justo cuesta caro, pero lo defiendes de todas formas. Los dos se quedaron allí sentados, mientras el sol se ponía, pintando el cielo con colores imposibles, observando a sus hijos jugar, oyendo los sonidos de la vida sucediendo alrededor. Y Mariana sintió una paz profunda que solo quien ya estuvo completamente perdido y después se encontró puede realmente entender. Ella había sido olvidada en un rancho abandonado, dejada atrás como si no valiera nada, pero había transformado aquel olvido en un nuevo comienzo, aquel abandono en libertad para construir algo propio. Y cuando el hombre correcto había aparecido, él no había visto a una mujer rota que necesitaba ser salvada. Había visto a una mujer fuerte que necesitaba ser reconocida. Y esa diferencia había hecho toda la diferencia en el mundo. Mariana fue dejada atrás como si no valiera nada, olvidada en un rancho abandonado como un problema que nadie quería resolver. Pero ella demostró que el valor de una persona no está en lo que los demás ven, está en lo que ella construye con sus propias manos, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando todos dicen que debería rendirse. Rafael era un hombre que entendía que el carácter se muestra no cuando es fácil hacer lo correcto, sino cuando todo el mundo espera que hagas lo incorrecto. Cuando defender lo que es justo cuesta caro, pero lo defiendes de todas formas. Si esta historia tocó tu corazón, si crees que todo el mundo merece ser visto más allá del abandono, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Aquí en Cuentos del Rancho contamos historias de gente del mero corazón de México. Historias de lucha, dignidad y amor que transforma. Porque siempre hay alguien en el mundo que te va a elegir, incluso cuando todos los demás te dejaron atrás. Y a veces, ser olvidado es el primer paso para ser encontrado por quien de veras importa.